Bienvenido a una nueva clase teórica de Administración y Sistemas de Información Gubernamental. En esta clase vamos a comenzar la sección 5 del libro Estado Eficiente, cuarta edición, que trata del sistema de contabilidad. Específicamente voy a desarrollar el capítulo 19 de la sección, que refiere a la información contable para la toma de decisiones y control. En este desarrollo voy a incluir los puntos centrales del capítulo y les pido a ustedes que lo lean en forma completa y ante cualquier duda que puedan tener o inquietud que quieran profundizar, lo trabajamos en las clases MIT de consulta. Los temas que voy a desarrollar serán, en primer lugar, una referencia a las leyes de contabilidad en la República Argentina y su evolución hasta nuestros días con la Ley 24.156 de Sistemas de Administración Financiera y Control Gubernamental. Luego, la contabilidad como sistema de información integral, los objetivos del sistema contable, la aplicación de la partida doble en la administración gubernamental, las macrorelaciones presupuestarias y contables y por último, aspectos conceptuales de una contabilidad integrada. El origen del régimen contable en Argentina se remonta a la creación de la Contaduría General de la Nación en 1826. Con un carácter normativo más integral, se sancionó a mediados del siglo XIX la Ley 217 de Contabilidad Pública en el marco de una incipiente Confederación Argentina. Luego, con la Constitución Nacional de 1853 y la consolidación de la República, se sancionaron distintas leyes de contabilidad pública en distintos periodos. Así tenemos la Ley 428, Ley de Contabilidad y Organización de la Contaduría General de la Nación, que rigió en el periodo de 1870 a 1947. La Ley 12.961, Ley de Contabilidad, que rigió en el periodo de 1947 a 1956. La Ley 23.354, Ley de Contabilidad y Organización del Tribunal de Cuentas de la Nación y la Contaduría General de la Nación, que rigió en el periodo de 1956 a 1992. Esta fue una ley de carácter legalista que estuvo vigente hasta la sanción de la Ley 24.156 de Sistemas de Administración Financiera y Control Gubernamental, que es la ley actual vigente. Hasta aquí, es decir, hasta antes de la sanción de la Ley 24.156 en 1992, la legislación estaba inspirada en el pensamiento de la escuela latina. Además, si bien se llamaban leyes de contabilidad pública, incluían diversas normas en materia de presupuesto, tesorería y el resto de los regímenes de los que hoy se denominan sistemas de administración financiera. Con la sanción de la Ley 24.156, que rige desde el año 1992 hasta nuestros días, el sistema contable es una parte del macrosistema de información financiera bajo un doble requisito, legal y de gestión. En el marco de la visión sistémica en la administración financiera gubernamental y dentro de los sistemas que define el programa de reforma argentino en su primera etapa, en la Ley 24.156, encontramos al sistema de contabilidad, que comprende el conjunto de principios, órganos, normas y procedimientos destinados a recopilar, evaluar, procesar, registrar y exponer los hechos económicos ejecutados que afecten o puedan afectar el patrimonio y resultados de las jurisdicciones y entidades públicas. Dentro del macrosistema de administración financiera, el sistema de contabilidad está coordinado por el Ministerio de Hacienda con sus respectivas secretarías. El órgano rector es la Contaduría General de la Nación. El órgano ejecutor es el Servicio Administrativo Financiero, o SAF, y la base legal es la Ley 24.156
de sistemas de administración financiera y control gubernamental en los artículos 85 a 95. Les dejo a ustedes la lectura y el estudio de los citados artículos. Un buen sistema de información financiera tiene como objetivo fundamental integrar simultánea y automáticamente los sistemas de presupuesto y contabilidad. Podemos mencionar como razones para producir este proceso de integración, en primer lugar, contar con información confiable y oportuna sobre la gestión financiera del sector público. En segundo lugar, la necesidad de homogeneizar la información de los distintos centros procesadores de información financiera. Es decir, que esta integración incluye lo que en el capítulo 4 llamamos sistemas periféricos, y son el sistema de contrataciones, de administración de bienes, tesorería y crédito público. Entonces, el sistema contable es integrador de la totalidad de la información financiera gubernamental del resto de los sistemas. Señalamos entonces dos grandes sistemas integradores de información. Uno es el sistema de presupuesto, o sea, las previsiones de recursos y gastos ex ante, es decir, antes del inicio del año fiscal, y el sistema de contabilidad, que va a registrar la ejecución de esos recursos y esos gastos, es decir, ex post. Estos dos sistemas los denominamos sistemas vertebrales o integradores de la información financiera. Esta relación entre los dos sistemas vertebrales o integradores de administración financiera, el sistema de presupuesto y el sistema de contabilidad, más los sistemas periféricos, se denomina SIDIF, Sistema Integrado de Información Financiera. Este SIDIF procura que los sistemas funcionen integradamente. En el marco del principio de control de los actos de gobierno, la transparencia requiere sistemas de información adecuados, oportunos y sencillos. Es indudable la importancia del presupuesto como instrumento de gestión financiera e imprescindible conocer cómo se ejecutan gastos y recursos. Presupuesto y contabilidad serán dos ejes íntimamente relacionados para confrontar la información de eventos a ocurrir o ex ante con las transacciones cuando ocurren efectivamente o ex post. Su cotejo es indispensable para conocer resultados, determinar desvíos y asignar responsabilidades. Actualmente el Estado desarrolla múltiples y complejas funciones. La contabilidad no solo debe entenderse como necesaria para suministrar información financiera histórica o servir de soporte de los mecanismos de control desde el punto de vista de la legalidad, sino como un sistema de información multipropósito extendiéndose como apoyo y soporte de información de planes, programas y presupuestos del Estado. En relación a la técnica de la partida doble, se ha demostrado sus bondades en la exposición de expresiones patrimoniales y de resultados en todo tipo de hacienda, sean públicas o privadas, de lucro o para el bien común como es el Estado. Por su flexibilidad y adaptabilidad, sus bondades informativas son ilimitadas, en la medida en que esté adecuadamente diseñada conforme a las características de la organización en la que se aplique. A pesar de ello, su uso no ha sido integral, menos integrado en la administración del Estado. En cuanto a la aplicación de la partida doble a las empresas estatales, se ha demostrado su conveniencia. En cuanto a la administración central, se suele sostener que la técnica es inaplicable por tratarse de una entidad sin fines de lucro, en que la apreciación de los resultados tiene una valoración más política que técnica. Al respecto, no debe olvidarse que cualquier tipo de valoración, aún las políticas, debe sustentarse sobre una base informativa racional brindada por un sistema contable basado en principios generalmente aceptados y la aplicación de la técnica de la partida doble.
En cuanto a los cuestionamientos jurídicos, tampoco son aceptables. El sistema contable debe ser compatible con la normativa. Un sistema de información contable debe permitir determinar la responsabilidad del funcionario y medir el impacto económico financiero de las transacciones públicas, superándose así una concepción juridicista o legalista en la cual se privilegia únicamente cuestiones formales y de responsabilidades legales de los funcionarios, limitándose a una mera anotación de en qué y quién gasta. Las relaciones entre presupuesto y contabilidad pueden ser comprendidas en función de las estructuras de uno y otro instrumento. En esta filmina pueden observar las macrorelaciones del sistema presupuestario y las macrorelaciones del sistema contable. En cuanto a las primeras, se observa la estructura presupuestaria bajo la forma de EAIF, Estado Ahorro, Inversión Financiamiento, y el sistema de la partida doble. Las distintas macrorelaciones del sistema presupuestario se pueden expresar con la correspondencia que vemos en la filmina, en cuanto a débitos y créditos del sistema de la partida doble. Específicamente, cuando nos referimos a las macrorelaciones del sistema presupuestario, decimos que estas macrorelaciones representan eventos ejecutados o ex post del presupuesto de gastos y recursos, de forma similar a las desarrolladas en el EAIF, Estado de Ahorro, Inversión, Financiamiento, que analizamos en el capítulo 5. Allí tengan en cuenta que señalamos eventos ex antes, propios del sistema presupuestario. Estas macrorelaciones muestran los resultados exigidos en el artículo 12 de la Ley 24.156 de Sistemas de Administración Financiera y Control Gubernamental, que establece que los presupuestos comprenderán todos los recursos y gastos previstos para el ejercicio, los cuales figurarán por separado y por sus montos íntegros sin compensaciones entre sí. Mostrarán el resultado económico y financiero de las transacciones programadas para ese periodo, de sus cuentas corrientes y de capital, así como la producción de bienes y servicios que generarán las acciones previstas. En la macrorelación 1, partiendo de la cuenta corriente, sus diferencias muestran el resultado económico ejecutado que pueden ser ahorro si los ingresos corrientes son mayores a los gastos corrientes o desahorro si los gastos corrientes son mayores a los ingresos corrientes. En la macrorelación 2, el resultado anterior se adicionará, según su símbolo, a la cuenta de capital, abarcándose así el resto de los egresos o ingresos llamados de capital por sus efectos en el activo no corriente del Estado. Luego, el saldo de las cuentas de capital más menos ahorro-desahorro expresa el resultado financiero ejecutado del periodo, que puede ser superávit si los ingresos de capital son mayores a los gastos de capital o déficit si los gastos de capital son mayores a los ingresos de capital. Si se produce superávit, estamos hablando de una fuente u origen de fondo que aumentará la capacidad de financiamiento para la cuenta financiamiento en la macrorelación 3. Al contrario, si hay déficit, estamos hablando de una aplicación o uso de fondos que disminuirá la capacidad de financiamiento para la cuenta de financiamiento. En la macrorelación 3, siguiendo el EAIF, estamos trabajando con los movimientos abajo de la línea, movimientos de crédito público y otras aplicaciones financieras. En la macrorelación 3, el resultado anterior se adicionará, según su símbolo, a la cuenta de financiamiento, en la que se tienen en cuenta, como dijimos, movimientos por endeudamiento y otras aplicaciones financieras. Respecto a las macrorelaciones del sistema contable, sabemos que el balance contable está integrado por dos estados. Un estado de resultado integrado por los gastos e ingresos corrientes y un estado patrimonial con activos y pasivos. A su vez, estos pueden ser corrientes y no corrientes correspondientes a eventos de corto plazo y de largo plazo. En esta filmina pueden visualizar la integración de las macrorelaciones del sistema presupuestario
y el sistema de contabilidad. La conversión del clasificador presupuestario debe ser automática a la cuenta contable en el momento del devengado. En el momento del devengado se hace una imputación a una cuenta presupuestaria que se basa en el clasificador por objeto y en forma automática, a través de un puenteo con los programas presupuestarios, nos va a ir determinando si el asiento contable va a afectar a una cuenta de resultados o a una cuenta patrimonial. Cuando el presupuesto, como el resto de los sistemas periféricos, que son el sistema de contrataciones, administración de bienes, tesorería y crédito público, se ejecuta, a su vez se integra como un insumo informativo en el sistema de contabilidad, incorporando también la información de los restantes sistemas de administración financiera. Dijimos que esto constituye el SIDIF, el Sistema Integrado de Información Financiera. El diagrama de la filmina expresa las relaciones recíprocas entre presupuesto y contabilidad, desarrolladas en la filmina anterior con las macrorelaciones del sistema presupuestario y las macrorelaciones del sistema contable con sus correspondientes aplicaciones. La expresión de la ejecución presupuestaria bajo la estructura de un EAIF, Estado de Ahorro, Inversión, Financiamiento, permite establecer las relaciones entre el sistema presupuestario y el sistema de contabilidad. En la mayoría de los casos, las relaciones son directas, una a una, entre estructuras presupuestarias y contables. En el caso de la cuenta de financiamiento presupuestarias, las imputaciones contables se bifurcan con más de una incidencia económica financiera según se trate de aplicaciones o fuentes que pueden afectar, según el caso, a pasivos corrientes o no corrientes. Si se trata de aplicaciones o usos de fondos, si es por adquisición de activos financieros, incidirá como un aumento del activo corriente exclusivamente por registrarse estos siempre como activos a corto plazo. Si es por cancelación de pasivos financieros, incidirá como una disminución de pasivo corriente si es a corto plazo o como una disminución de pasivo no corriente si es a largo plazo. Si se trata de fuentes u orígenes de fondo, si es por venta de activo financiero, incidirá únicamente como una disminución del activo corriente. Si es por contraer deuda, si se contrae deuda a corto plazo, se imputará como haber en el pasivo corriente, el cual, al momento de su cancelación, tendrá vinculación con una disminución del pasivo corriente. Si se contrae deuda a largo plazo, se imputará como haber en el pasivo no corriente, el cual, al momento de su cancelación, tendrá vinculación con una disminución del pasivo no corriente. Aquí veremos aspectos conceptuales de una contabilidad integrada. Un sistema contable integrado desde el punto de vista sistémico se conforma con distintos elementos interrelacionados. En un modelo contable simplificado, sus elementos se pueden distinguir de acuerdo a la función que tienen en la estructura de producción de la información. Así tendremos entradas, que serán las transacciones con incidencia económica financiera, proceso, con el registro de las transacciones, y las salidas con los estados de gestión. Técnicamente, el procesamiento consiste en la transformación de un conjunto de datos de entradas o insumos en información de salida o producto final con el consiguiente almacenamiento o archivo de la información y datos para su posterior uso. Entendemos por dato todo evento con incidencia económica financiera tal cual ocurre originalmente y que es utilizado como entrada primaria al sistema. Entendemos por información uno o más datos procesados, consolidados, clasificados, transformados y analizados conformando el producto intermedio o producto final para satisfacer necesidades informativas para el proceso de tomas de decisiones, los procedimientos de control y conocer la situación financiera del Estado por parte de diferentes usuarios. Para que este proceso de transformación de las entradas en salidas muestre productividad, es decir, sea sinérgicamente positivo, se requiere definir un conjunto de reglas y normas coherentes y homogéneas.
Entonces, a partir de una comprensión holística de la administración financiera, bajo el principio de normatización centralizada y ejecución descentralizada, se interrelacionan datos básicos, insumos, originados en transacciones presupuestarias de fondos, de bienes, de créditos públicos, suministrando, mediante la aplicación de la partida doble, determinados productos finales que son los estados financieros. Entonces, la contabilidad integrada gubernamental es el sistema de información aplicado al sector público resultante del proceso automatizado de conversión de datos en información económica financiera para múltiples usos. En cuanto a los objetivos del sistema de contabilidad, el programa de reforma de la Administración Financiera Gubernamental señala el registro sistemático de todas las transacciones que afecten o puedan afectar la situación económica financiera de las jurisdicciones y entidades públicas, la toma de decisiones, procesando y produciendo información financiera para la toma de decisiones por parte de los responsables de la gestión financiera pública y para los terceros interesados. El control y la auditoría, presentando información contable y documentos de apoyo ordenados de manera tal de facilitar la tarea de control y auditoría, ya sea interna o externa. Y por último, ser insumo del sistema de cuentas nacionales, permitiendo que la información que se procese y produzca sobre el sector público nacional se integre a la macroinformación económica del país. Bueno, hasta aquí llegamos con el capítulo 19. Por favor, profundicen en el estudio en el libro Estado Eficiente, cuarta edición, y en la Ley 24.156 de Sistemas de Administración Financiera y Control Gubernamental. Muchas gracias y nos vemos en una próxima clase.